Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este Superman Kryptonita, obra realizada por dos genios del mundo del cómic. El primero, Darwin Cook, que nos dejó hace ya mucho y que nos privó de su arte y de hasta donde podía haber llegado. Si hubiera seguido vivo en el mundo del cómic, probablemente hubiera llegado al Olimpo junto a Foster, Schultz y otros. Y al dibujo tenemos a Tim Sale que si bien últimamente no está a la altura que una vez tuvo, es un autor con una clase dibujando y sobre todo proyectos como este, proyectos independientes de la continuidad oficial y que en cierta manera hacen homenaje, un homenaje nostálgico a los personajes que trata. Ya lo mostró en la serie Los Colores, de la que tenéis vídeos en el canal de YouTube. Y aquí en este Superman Kryptonita ambos autores, si bien hay que decirlo, no es una obra que esté a la altura de Yellow o Blue, de Spider-Man y Daredevil, sí es una obra bastante recomendable y casi diría imprescindible para los amantes de Superman. La edición con la que vamos a hacer la reseña es esta de Planeta de Agostini, que me encanta, cuando todavía los precios eran asequibles, incluso con una tapa dura de muy buena calidad, lomo curvo, y que tenía en su, bueno, no sé si en el resto de ediciones han salido, sé que hay una edición del coleccionable, otra de CC, pero tiene este escrito de Darwin Cook que explica cómo se enfrentó a la tarea de hacer un cómic sobre Superman, un cómic que sirviera de homenaje al personaje y sin caer en todos los estereotipos, sino usándolos en favor de la historia. Es una historia centrada en, bueno, temporalmente en los primeros meses de Superman como héroe, pero que paralelamente utiliza la kriptonita, ese concepto que, bueno, todos conocemos y que de hecho es básico en la mitología del personaje. El elemento kriptonita está usado aquí de una forma muy inteligente, casi un personaje más en la trama, no diré más para el que no lo haya leído, pero incluso hay unos diálogos, unos monólogos internos de la propia piedra. Y bueno, Darwin Cook nos habla de cómo fue su estudio sobre la piedra, sobre cuándo surgió. Para el que no lo sepa, esto fue una invención del serial radiofónico de los años 40, popularidad de Superman era tan popular que tenía incluso seriales radiofónicos, y fue rápidamente adaptada al cómic. Una vez que encontró ese cómic, el número 61 de finales de los 40, pues decidió tomarlo como base de su historia, la llegada de Superman a la Tierra y también la llegada de la Kryptonita. Y años después, cuando ya Superman es alguien, bueno, es un superhombre, está muy por encima de la humanidad, pero se empeña en dejar claro que quiere ayudarla, luchando contra supervillanos, tiene dudas sobre sus límites, sobre hasta dónde llega su fuerza, hasta dónde llega su invulnerabilidad. Dudas que también comparten gente como Perry White y sobre todo Lex Luthor, que incluso piensan atraparlo para experimentar con él. Con todo esto irrumpe un extraño personaje en Metrópolis. El dibujo, ya veis, el dibujo de este hombre, Tim Sale, haciendo historias sobre el pasado de los personajes, un pasado no definido, porque si bien por tecnología que hay podría ser actual, pero fijaos, hay esto, pero también este tipo de cosas más vintage los personajes, la vestimenta, todo recuerda a épocas más pasadas, años 40, 50, genial para este tipo de historia retro. En cualquier caso, una especie, un personaje, no se sabe exactamente de qué va, irrumpe en Metrópolis y eso se mezcla en la historia, volviéndola entretenida, interesante, pero sobre todo una exposición de qué es Superman, de por qué es el primero de todos y el más grande aún, a pesar de que hay gente que no pueda ver más allá de ese aspecto o esa limitación del gran Boy Scout. A nivel de guión, muy entretenido, lejos, eso sí, de los colores, lejos, eso sí, de la nueva frontera del mismo Tim Sale al dibujo, perdón, Darwin Cook al dibujo, pero el guión es más que bueno. A mí me ha gustado mucho y discrepo de los que dicen de que es una historia olvidable. En cuanto al dibujo, si no a la altura de los colores, un peldaño por debajo y
Esto, de hecho, en mi estantería está en la misma balda que esos colores yellow, blue, grey, white no, porque es muy malo. Pero bueno, el tomo se completa con estas extras en forma de estudio de viñetas, explicación del mismo Tim Sale de por qué había elegido esos encuadres y al final pues una pequeña biografía de los autores. Un tomo redondo para una historia que si no es redonda sí que es muy recomendable, entretenida. Quizá si no eres fan del personaje, si no disfrutas de estos homenajes retro, olvidable, pero si te gusta Superman, si te gustan estas revisitaciones del pasado a manos de autores como este, pues te va a encantar. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.